Hola, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar. Em, Esta vez vamos a hablar de la Constitución. La Constitución Nacional Argentina es la norma jurídica suprema del país. Podemos verla como un gran contrato social o un pacto de convivencia que fija las reglas básicas para que todos podamos vivir juntos en armonía. Y en esta Constitución se establece cómo está organizado el Estado y cuáles son los objetivos políticos de la sociedad. En resumen, la Constitución define el manual de instrucciones de nuestro país, fija el funcionamiento de los poderes públicos y consagra los derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Eh, ¿Pero qué es la Constitución? Bueno, la Constitución es un conjunto de normas fundamentales que rigen la vida política y jurídica de la nación. Tiene como característica principal ser suprema, estar por encima de cualquier otra ley y fue dictada por el órgano constituyente con el fin de organizar al Estado. A través de la Constitución se decide, por ejemplo, la forma de gobierno, que en el caso de Argentina es una república federal, y el reparto de competencias entre nación y provincias. También sirve para proteger los derechos básicos de las personas, que son los derechos civiles, sociales, económicos, etc. Además de organizar el poder, la Constitución establece un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto significa que cada poder tiene atribuciones propias y puede fiscalizar o limitar las acciones de los otros, evitando abusos. De esta forma, la Constitución busca asegurar un equilibrio y una distribución justa del poder público. En conjunto, su función es garantizar que el Estado actúe dentro de un marco previsible, ordenado y conforme a los fines comunes de la sociedad. La Constitución presenta varias características básicas que la distinguen de cualquier ley ordinaria. Eh, la supremacía constitucional. O sea, la Constitución está por encima de todas las demás normas. Ninguna ley ni reglamento puede contradecirla. Se considera la ley suprema del Estado, lo que garantiza la estabilidad jurídica. Otra de sus características es la unicidad. Todas las reglas escritas que forman la Constitución se encuentran reunidas en un único cuerpo normativo y esto facilita su consulta y aplicación ya que hay una sola Constitución Nacional. Nosotros no tenemos varias constituciones, sino que es una sola. Em, Otra característica es la rigidez. La Constitución no puede modificarse con el mismo trámite de una ley común. Requiere procedimientos especiales como una convención constituyente para cambiar cualquier artículo. ¿Esto por qué? Porque le da estabilidad al ordenamiento, evitando modificaciones fáciles o momentáneas. Otra de las características es la estructuralidad. Al estar redactada por escrito, debe dar certeza y seguridad jurídica sobre las reglas del juego político. Tener la Constitución escrita hace más difícil la arbitrariedad y ayuda a interpretar sus normas de forma clara. Otra de sus características es la validez. Todas las disposiciones de la Constitución tienen plena validez jurídica, junto con el resto del ordenamiento jurídico. Gozan de la presunción de validez, o sea, se presumen válidas. De esta forma, que los actos del Estado se consideran válidos mientras no se demuestre lo contrario. Y otra de sus características también es la generalidad y la concisión, porque la Constitución debe ser precisa y breve, pero al mismo tiempo tiene que abarcar la mayor cantidad posible de temas esenciales. En general, la Constitución enumera principios amplios, que son de organización, derechos básicos, valores, sin entrar en detalles excesivos para cada tema. A pesar de ser breve, alcanza para organizar la mayor parte de las instituciones del Estado. Y cada una de estas características refuerza la importancia de la Constitución como norma suprema e indeleble que organiza la vida política del país. Bueno, eh, la supremacía constitucional significa que la Constitución está por encima de todo el ordenamiento jurídico, es la ley suprema que rige al país. El artículo 31 de la Constitución lo establece con claridad y dice así:
Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación. Esto quiere decir que ninguna norma inferior, ley, decreto, reglamento, ordenanza, puede contradecirla. Si sucede una contradicción, la que prevalece es la Constitución. Tras la reforma constitucional de 1994, se introdujo una novedad importante con el artículo 75, inciso 22, y ahí se distinguen entre dos tipos de tratados internacionales. Algunos tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y se los considera al mismo nivel que la Constitución, mientras que otros tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Gracias a esto, junto con la Constitución, forman el llamado bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad federal está compuesto por la Constitución misma y ciertos tratados internacionales de derechos humanos. Este conjunto de normas actúa como un parámetro para controlar todas las normas inferiores. En la práctica significa que al aplicar la Constitución, los jueces deben tomar en cuenta también esos tratados de jerarquía constitucional. Así, la supremacía constitucional se refuerza y no solo la Constitución, sino también los principales tratados de derechos humanos están en la cúspide de nuestro orden jurídico. Con respecto al control de constitucionalidad, es el mecanismo que permite verificar que las leyes y actos del Estado respeten la Constitución. En la práctica, esto se activa cuando se reclama que una norma inferior, por ejemplo una ley o un decreto, contradice algún precepto constitucional. Entonces, un juez o tribunal puede declarar esa norma inconstitucional, es decir, inaplicable, porque viola la Constitución. La doctrina explica que el bloque de constitucionalidad, que son la Constitución más tratados de derechos humanos, sirve como criterio o parámetro para hacer este control. Por ejemplo, si el Congreso aprobara una ley que restringiera indebidamente un derecho fundamental, como podría ser limitar la libertad de expresión sin justificación, un juez podría aplicar directamente el artículo correspondiente de la Constitución y anular la ley contradictoria. En resumen, el control de constitucionalidad garantiza la supremacía de la Constitución, asegura que ninguna norma contraria a ella misma obliga a los ciudadanos o deteriore sus derechos básicos. El poder de policía del Estado no se refiere a la fuerza pública, sino a la facultad de regular y limitar derechos de manera legítima para proteger el interés general. En otras palabras, permite al Estado imponer ciertas reglas que restrinjan derechos individuales, como la propiedad o la circulación, cuando está en juego el bienestar común. Tradicionalmente se distingue entre el poder de policía clásico, que es local, o sea, se orienta a proteger la moral, la salubridad y la seguridad pública. Por ejemplo, el Estado puede cerrar un establecimiento comercial que incumple normas sanitarias o prohibir la circulación de sustancias peligrosas. Esta intervención se justifica para el bien común y suele ser mínima, actuando solo cuando es estrictamente necesario. Ahora, el poder de policía ampliado, que es el federal, en los estados modernos, el poder de policía puede ir más allá de cuestiones de moral o salud. Por ejemplo, el Estado puede intervenir en asuntos económicos o financieros complejos si afecta el bien común. Cualquier límite a derechos con este poder ampliado debe respetar siempre la legalidad y la razonabilidad tal como exige la Constitución, por ejemplo, en los artículos 14 y 9. Esto significa que la intervención estatal debe estar prevista por la ley y ser proporcional al fin perseguido. Por ejemplo, al establecer impuestos o regular industrias, el Estado tiene que actuar conforme a la Constitución y dentro de criterios objetivos. Recordarán con respecto a esto el caso de Ercolano contra Lantieri. Bueno, en ambos casos el poder de policía busca el bien colectivo y solo limita los derechos en la medida necesaria para protegerlo. Así la Constitución reconoce que puede haber excepciones o regulaciones especiales siempre que se fundamenten en el interés general y se ajusten a la ley y al sentido común constitucional. Bueno,
Ahora, digamos que las constituciones pueden ser clasificadas según cómo se modifican. Y suele haber tres tipos de modificaciones, ¿no? Tenemos las pétreas, las flexibles o rígidas. Una constitución es pétrea si no admite reforma alguna. Es flexible si puede cambiarse con el mismo trámite que una ley ordinaria. Y es rígida si exige un procedimiento especial para su reforma. Según esta clasificación, la constitución de nuestro país es rígida porque no puede modificarse con un simple acto del Congreso. Para reformarla se requiere un procedimiento agravado establecido en el artículo 30 de la propia Constitución. En concreto, el artículo 30 dice que la reforma total o parcial de la Constitución tiene que ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 de sus miembros, pero solo se llevaría a cabo por una convención constituyente convocada al efecto. Esto significa que no alcanza con la mayoría legislativa habitual. Hace falta un proceso especial que es convocar a los representantes elegidos para reformar la Constitución. Y este mecanismo le da estabilidad a la Carta Magna, al mismo tiempo que permite actualizarla cuando existe un amplio consenso social para hacerlo. Eh, bueno, hagamos un ejemplo de esta clasificación. Eh, constitución pétrea. Una constitución que no puede modificarse de ninguna forma, como ya lo habíamos dicho, puede ser, por ejemplo, en teoría, la Constitución de San Marino. Y en el caso de una constitución flexible, que se reforma como una ley común, por ejemplo, las constituciones pueden ser las de Reino Unido o Israel, y rígida, que exige un procedimiento especial, puede ser, como ya dijimos, bueno, nuestro país, que es Argentina, y también puede ser Estados Unidos y Brasil. Nuestro sistema es rígido, por lo que cualquier reforma exige cumplir el trámite del artículo 30. Bueno, la Constitución Nacional fue pensada para perdurar incluso en tiempos difíciles y así lo hemos establecido en el artículo 36, que fue incorporado en 1994. Eh, dice, la Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y sistema democrático. ¿Qué quiere decir? Que incluso si ocurre un golpe de Estado, esos actos son nulos e inválidos. Además, los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes intenten anular la Constitución por la fuerza. Y esto subraya que la Constitución es la base legal fundamental y que no pierde vigencia por acciones ilegales. Al mismo tiempo, la Constitución es adaptable y aunque fue redactada en el siglo XIX, puede aplicarse a situaciones nuevas por medio de la interpretación constitucional. Los jueces y las autoridades interpretan el texto a la luz de los valores actuales para resolver casos imprevistos. Eh, los expertos señalan que esta capacidad de adaptación es indispensable. Si la Constitución fuera inmodificable o inaplicable a nuevos problemas, petrificada, eh, el sistema social se quebraría. Y por eso, más allá de reformas formales, la Constitución puede evolucionar en la práctica. Por ejemplo, sus principios generales y el bloque de constitucionalidad permiten reconocer derechos no detallados originariamente, como los nuevos derechos humanos. Así, mediante la interpretación y las reformas legales especiales, la Carta Magna se mantiene vigente y útil frente a los desafíos actuales. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Que la Constitución Nacional es el pacto social fundamental de la Argentina. Es la guía que organiza nuestro Estado, ¿sí? Establece límites al poder y defiende los derechos de cada persona. Funciona como un contrato colectivo. Fija las reglas de convivencia y garantiza que vamos a vivir bajo un marco de leyes justas y derechos respetados, ¿sí? Su valor va más allá del texto escrito, representa la unidad y la estabilidad de la sociedad en su conjunto, y la Constitución también es la herramienta suprema para organizar el país, limitar los abusos del poder y defender la libertad y la dignidad de los ciudadanos en todo momento. Bueno, espero que les haya sido útil.
útil y nos estamos encontrando en la próxima.